Dios les bendiga, mis hermanos, y aquí estamos para meditar en la palabra del Señor hoy en este día. Y el título del mensaje de hoy es: Dios busca corazones dispuestos. Pidamos la bendición del Señor. Padre Santo, en este momento te agradecemos esta oportunidad que nos das de aprender de tu palabra para seguir creciendo, para seguir, Señor, aprendiendo, para ser mejores hijos tuyos. Y así nos ponemos en tus manos para que, Señor, a través de esta meditación podamos seguir mejorando, Señor, como hijos tuyos y creciendo, Padre. Por eso te pedimos que tu Santo Espíritu nos dé la disposición y el entendimiento para asimilar la palabra tuya como la semilla cae en la buena tierra, y que pueda dar fruto en cada uno de nosotros, y que podamos florecer y ser unos hijos tuyos, Padre, que te alabemos y te glorifiquemos y que te demos el primer lugar en nuestros corazones. Por eso nos ponemos en tus manos y pedimos esta bendición especial para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, como les dije, el título es Dios busca corazones dispuestos. Y la escritura en la cual nos hemos basado hoy, como estamos meditando acerca de Lucas, es Lucas capítulo 4, versículos del 24 al 29. Les recomiendo que lean todo el capítulo porque esto les va a ayudar a entender mejor el mensaje de hoy y por qué razón sucedió este evento que nos trae mucha enseñanza para nosotros. De todos modos, yo voy a ir mencionando algunas de las cosas que tienen que ver con esto. Vamos a leer la palabra del Señor. Lucas 4, 24 al 29 en la Nueva Versión Internacional. Dice así la palabra del Señor: Pues bien, les aseguro que ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta, en los alrededores de Sidón. Asimismo, había en Israel muchos enfermos de lepra en los tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la cual estaba construido el pueblo, para tirarlo por el precipicio. Bueno, aquí oímos una historia muy fuerte en la cual Jesús está comenzando su ministerio. Fue una de las primeras enseñanzas que nos registra en Lucas y nos habla de que después de ir predicando en otras áreas de Capernaum, él vino aquí a su pueblo natal de Nazaret. Al oír los milagros y las señales que había hecho Jesús en otros lugares, el pueblo de Nazaret estaba muy alegre y le daban la bienvenida de que Jesucristo venía, porque él ya habían sabido mucho de los milagros que él hacía. Sin embargo, cuando él comenzó a predicar en la sinagoga, nos dice la palabra del Señor que se refirió a la escritura de Isaías 61:1. Y esto ya lo hemos visto en los estudios bíblicos, lo hemos escuchado porque estamos estudiando Isaías, y sabemos que esta escritura fue profética de nuestro Señor Jesucristo. En Isaías 61:1 nos dice de la siguiente manera en la Nueva Versión Internacional: El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha llevado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Nos suena familiar porque también nuestro hermano Hans nos lo ha estado mencionando a través de los estudios bíblicos, pero esta fue la referencia que usó Jesucristo para predicar ahí en esa sinagoga. Y después les mencionó que esta escritura había sido cumplida en ese momento, en ese lugar. ¿En quién? A través de Jesucristo. Porque precisamente el mensaje de Jesucristo había sido traído para los pobres, había sido traído para los corazones heridos y para liberar a los cautivos, ¿verdad? Desafortunadamente muchos de ellos pensaban en una forma equivocada acerca de este mensaje, porque a veces pensaban que esto se refería a la pobreza física, que esto se refería a dar libertad del yugo romano.
Pero a lo que se refería Jesucristo es a esa enseñanza espiritual que nos viene a traer acerca del pecado y acerca de nuestro interés de buscar, aprender y seguir al Señor. Y entonces nos dice la palabra del Señor que entonces Jesús les dijo estas palabras de que ninguno era profeta en su propia tierra. Y esto no era tanto porque la profecía no era, o la enseñanza que traía Jesús no era para la gente de Nazaret, sino que cuando Jesús estuvo ahí en la sinagoga enseñando, muchos de ellos empezaron a murmurar y a decir: ¿qué no es este el hijo de José, el carpintero? Y ya cuando empezaron a pensar de esa manera, decían: bueno, pues si es el hijo del carpintero, ¿qué nos va a enseñar a nosotros? ¿Qué puede traer a nosotros? Si muchos de nosotros lo vimos cuando era niño y lo vimos crecer, ¿cómo es que ahora él es un profeta de Dios, como lo decían en aquel tiempo, o un ungido de Dios? Y empezó a caer la duda en ellos, y por eso Jesucristo dijo estas palabras, que él no se consideraba profeta en su propia tierra, no por él, sino por la gente incrédula. Muchos de ellos esperaban que hiciera los milagros que estaba haciendo allá en otros lados, pero no estaban dispuestos a escuchar ese mensaje de humildad, ese mensaje de obediencia al Señor que Jesucristo les traía a ellos. Y por eso les mencionó aquí acerca de dos eventos muy importantes del Antiguo Testamento. Nos dice aquí la palabra del Señor, ¿verdad? Después de que les dijo que ninguno era profeta en su tierra, dijo Jesús: no cabe duda que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Serepta, en los alrededores de Sidón. Y los que han leído ya esta historia, nos acordamos que hubo mucha desobediencia en el pueblo de Israel. Muchos de ellos adoraban al ídolo Baal y otros ídolos, y por causa de ello fueron castigados por este tiempo que no llovió en el pueblo de Israel. Y nos dice la palabra del Señor que Elías fue llevado no a las viudas de Israel, sino a una viuda de Sidón. Sidón no era pueblo judío. Sidón era una ciudad muy comercial que se encontraba al norte de Israel, y donde había mucho paganismo, había mucha idolatría. Pero aquí lo que sucedió es que ahí donde en medio de la idolatría y en medio de todo ello, Dios envió a Elías a que viniera a una viuda ahí en esa ciudad. Y nos dice la palabra del Señor ahí en la historia que podemos ver, que la historia de esta mujer, que llegó Elías y le pidió primeramente un vaso de agua, y la viuda se lo llevó. Después le pidió que la alimentara, y ella le explicó que nada más tenía un poco de harina y un poco de aceite, lo cual lo estaba reservando para hacer el último alimento de ellos para ella y su hijo, siendo que era viuda, y después de eso morir. Lo que escuchamos ahí es una historia muy triste. Lo más triste no es que la viuda estaba lista para morir, sino que ella estaba ya resignada, que no solamente ella iba a morir, sino su hijo. Y sabemos nosotros, los que hemos sido padres y madres, que no hay dolor más grande que ver morir a un hijo. Nosotros amamos mucho a nuestros hijos. Si usted ha tenido esta experiencia de perder un hijo, es algo que duele mucho. Y si no la ha tenido, se puede imaginar el dolor tan grande que es este. Imagínense cómo se sentía esta viuda, el hecho de que ella ya tenía escasez. No solamente el hecho de que había escasez en la tierra, sino que ella estaba completamente desamparada, porque ya ni su esposo vivía y no tenía a nadie más a quien recurrir. Y siendo así, Dios envió a Elías a pedirle ayuda a ella, y le dijo: ¿sabes qué? Le dijo a la viuda: haz un pan y me lo traes a mí, y vas a ver que Dios te va a bendecir. Y ella obedeció. Nos dice la palabra del Señor que ella hizo el pan para el profeta, y no solamente eso, sino que vemos que después en la escritura que él quedó alojado ahí por mucho tiempo. Pero por la obediencia que ella tuvo, Dios le recompensó. Vemos esta viuda obedeció al Señor en eso que se le pidió a través del profeta. Como les dije, el título de hoy es: Dios busca corazones dispuestos.
¿Qué aprendemos acerca de esta viuda? En primer lugar dijimos que ella estaba desamparada por ser viuda y porque ya no tenía ningún recurso en el cual podía ella recurrir. Se encontraba decepcionada. Imagínese cómo se encontraba el corazón de esta mujer en el hecho de que en su escasez no solamente ella iba a morir, sino su hijo. Y ya estaba completamente decepcionada y desahuciada en el hecho de que ya se había resignado a su suerte, ya se había resignado a lo que iba a venir, que ya lo único que tenía, que era un puñado de trigo, un puñado de harina y aceite, lo había reservado para el último alimento y después esperar la muerte para ella y su hijo. Estaba desamparada, decepcionada. Pero ¿saben qué? Dentro del corazón de esta viuda había algo que Dios quería mostrar a Elías, a nosotros, a todos nosotros, que hubo obediencia hacia Dios. Porque cuando Elías le dijo que hiciera de comer para ella, ella fue y lo hizo. Ella no se puso a pensar, ok, pues si este era el último alimento para mí y para mi hijo, ahora por dárselo a este hombre vamos a quedar ahora peor porque ya ni siquiera el último alimento se nos pudo dar. Pero ella obedeció y lo hizo. Y Dios le recompensó grandemente por esa obediencia que tuvo para con el profeta Elías. Nos dice la palabra del Señor que ella fue suplida con harina y aceite que nunca se le acabó durante ese tiempo que hubo escasez. Dios le recompensó. ¿Por qué? Porque ella estaba dispuesta a escuchar y a obedecer. Hubo obediencia, hubo disposición en el corazón de ella y fue recompensada por el Señor. No solamente esto, si usted lee la historia se dará cuenta que también posteriormente su hijo estuvo enfermo y al parecer, como nos explica la escritura, murió. Pero el profeta nuevamente, cuando vino a pedirle ayuda a la viuda, pidió al Señor y la vida fue devuelta a su hijo, ¿verdad? Pero todo esto porque en ella hubo este corazón de disposición y de obediencia. Saben que hoy día estamos viviendo una situación muy difícil. Pudiéramos decir que parecida a la que nos explica ahí la palabra del Señor acerca de esta viuda, el hecho de que estamos pasando por esta pandemia, el hecho de que hay mucha escasez en nuestras tierras, en donde quiera que estamos, de una forma o de otra, que la economía ha menguado, que muchas situaciones difíciles. Y vamos a ser puestos a prueba. Hemos sido puestos a prueba, pero todavía sigue otra prueba más difícil. ¿Saben cuál es? El día que tengamos que regresar a nuestras iglesias. ¿Por qué? Porque tal vez muchos de nosotros ya estamos cayendo en esta situación como la gente de Nazaret. Porque ya era más bonito el estar sentado en mi casa nada más viendo la transmisión. Muchos de nosotros tal vez viéndola, otros tal vez no la veíamos, ¿verdad? No sé si algunos de ustedes, ¿verdad? Que tal vez, se me pasó hoy, o que tal vez, no creo que lo hagan, pero tal vez nomás ponía ahí la transmisión y se ponía a hacer otras cosas, ¿verdad? Pero y cuando llegue el momento que nuevamente las iglesias sean abiertas, es cuando vamos a ser probados si de verdad tenemos un corazón dispuesto y obediente al Señor. Si es que tenemos un corazón humilde delante del Señor. También nos habla aquí otra historia muy importante. Nos dice la palabra del Señor. Ya nos habló Jesucristo ahí acerca de Elías y de cómo sucedió. Y nos dice también en el versículo 27. Asimismo había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado sino Naamán el sirio. Y en la palabra del Señor encontramos que esta historia de Naamán, él era un alto funcionario en Siria y él se encontraba enfermo de lepra. Él era muy apreciado por el rey, pero una vez se le acercó una sirvienta, por decir así, una sirviente que era israelita, y le dijo: ¿por qué no vas a ver al profeta de Israel?
Y él escuchó estas palabras y obedeció, fue a Israel, el rey le dio cartas para que llevara para con el rey se enfureció porque dice que yo soy Dios para que pueda hacer algo a favor de este hombre, ¿verdad? Sin embargo, por ahí le mandó decir el profeta Eliseo, ¿por qué reniegas? Mándamelo y vamos a ver qué es lo que Dios dice al respecto. Y fue así, este hombre Naamán iba en camino con Eliseo, y antes de que llegara a la casa de Eliseo ya había mandado Eliseo sirvientes para darle instrucciones. Y le dijeron, Naamán, ve al río Jordán, sumérgete 7 veces y cuando salgas vas a ser sanado. Aquí hubo un poco de resistencia en Naamán, porque él empezó a renegar y dijo, ¿qué no hay allá de donde yo vengo unos ríos más limpios y mejores que este? ¿Cómo yo tengo que venir a zambullirme, a meterme al agua de este río? Porque pues era una forma que ellos se sentían un poco soberbios, ¿verdad? Acerca de su tierra, acerca de sus ríos. Pero uno de sus allegados le dijo, Señor, si el profeta le hubiera dicho hacer algo mucho más difícil, ¿lo haría? Y él dijo, sí. Entonces, ¿por qué no obedece y hace lo que lo que el profeta le estaba mencionando para que haga y posiblemente pues recobre su salud? Y él ciertamente fue y obedeció y se metió 7 veces al río y salió completamente sano, completamente limpio. Esa es la historia de Naamán. Y si la comparamos juntamente con la de la viuda, encontramos esta enseñanza que también él se encontraba desahuciado. ¿Por qué? Por la enfermedad que él tenía, la lepra. Se encontraba desilusionado, ya no había encontrado ninguna otra solución a su enfermedad, a su mal, y recibió un consejo, ¿verdad? Cuando la viuda escuchó las instrucciones de Elías, las obedeció. Y en esta ocasión, un alto funcionario escuchó la voz de una sirvienta y le hizo caso. Estuvo dispuesto a escuchar. Eso es algo muy importante para nosotros y ese es el mensaje que quería traer Jesucristo a la gente de Nazaret. Más que otra cosa, tenemos que estar dispuestos a escuchar. No es fácil, hermanos. Saben que hablar es fácil, pero escuchar, eso a veces cuesta, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, nosotros queremos platicar algo, queremos que la gente nos escuche, que nos ponga atención, pero muchas veces cuando vienen a nosotros para platicarnos cosas, para compartir algo, a veces nos sentimos enfadados, nos sentimos aburridos y pretendemos que estamos poniendo atención, pero no estamos escuchando lo que a veces se nos dice. Y aquí en esta ocasión también, en tanto los 2 eventos, nos habla acerca de personas que pusieron atención a las instrucciones que recibieron. Para una, la viuda, fue lo que el profeta Elías le dijo. Para otro, fue lo que una sirvienta le dijo. Y obedeció y puso obediencia a lo que se le dijo y hizo un esfuerzo grande porque él tuvo que viajar a otro país. Y nos dice que cuando él habló al rey, el rey le dio cartas para llevar y él hizo su viaje y llevaba muchos regalos, porque pensaba que esa era la forma que tal vez iba a recibir el favor de Dios. Y cuando llegó allí con el rey de Israel y no pudo encontrar lo que buscaba, y que recibió las instrucciones del rey de que lo enviara a Eliseo, entonces fue para con Eliseo, ¿verdad? Después recibe, como les dije, las instrucciones de Eliseo, que ni siquiera lo vio cara a cara, sino que solamente se lo envió con un mensajero nuevamente de que se fuera a meter al río Jordán. Ok, pero ofreció un poco de resistencia a él, ¿ya? Se puso un poco soberbio en ese momento y empezó a decir que si no había mejores ríos, no había mejores... ¿Saben qué? Muchas veces despreciamos la enseñanza y el consejo que el Señor nos da a través de su palabra, a través de sus siervos y a través de personas que Dios nos habla a veces por las personas que menos nos imaginamos.
puede ser un niño, puede ser una persona que poco nos conoce, pero usted se va a dar cuenta cuando Dios le está hablando a través de otra persona o de algún otro mensaje. Usted se da cuenta que es el mensaje de Dios, pero a veces nosotros lo despreciamos o lo menospreciamos porque pensamos que nosotros somos más sabios, ¿verdad? Somos soberbios. O cuando se nos da un consejo que nosotros pensamos que es muy simple, a veces también por esa razón la despreciamos. En este caso, Naamán pensaba que era algo muy simple y él lo estaba hasta cierto punto despreciando, pero cuando recibió consejo, él lo escuchó y puso atención y obedeció a las instrucciones que se le habían dado. Fue y se metió al río Jordán y él salió completamente sano. Hubo disposición de obedecer, aunque con un poco de resistencia, pero a fin de cuentas él obedeció y fue recompensado con su salud. La viuda fue recompensada con provisión y este hombre fue recompensado con su salud. ¿Qué es el denominador común? ¿Qué es lo que hay tanto en esta viuda como lo mismo en este hombre Naamán, en este alto funcionario sirio que resultó en algo positivo? Fue que tuvieron un corazón dispuesto y humilde. Los dos, tanto la viuda como este hombre Naamán, fueron humildes ante las instrucciones de Dios, ante las enseñanzas de Dios. ¿Por qué Jesucristo les hablaba acerca de esto? Vamos a ver ahora qué sucedió con la gente de Nazaret, ¿verdad? De primero estaban recibiendo a Jesucristo con una gran bienvenida y lo querían tener allí, ¿verdad? Porque ellos también querían el favor de Dios, pero en sus propios términos, en su propia manera de ver. Ellos querían ver los milagros, ellos querían ver gente sana en su pueblo, pero ¿saben qué? No estaban dispuestos ni a escuchar el mensaje, ni a aceptar el mensajero que Dios había enviado. Dos cosas. No estaban dispuestos a aceptar el mensaje y no estaban dispuestos a aceptar el mensajero que Dios les había enviado. Por eso Jesucristo les dice que ninguno es profeta en su tierra, ¿verdad? Porque a veces nosotros nos gusta juzgar a la gente, nos gusta hacer nuestras propias conclusiones que tienen nada que ver con el plan de Dios, y muchas veces esas conclusiones, esas muy listos que nos sentimos, termina en que destruye nuestra propia fe. Y eso fue lo que sucedió allí con la gente de Nazaret. La gente de Nazaret estaba esperando a Jesús, pero solamente porque esperaba lo superficial, lo que se ve, lo que se toca. Pero ya cuando Jesucristo les empezó a hablar acerca del mensaje espiritual que Él traía, entonces ya no les pareció. No hubo disposición a obedecer. No hubo disposición a escuchar. No hubo disposición ni humildad para recibir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. No solamente esto, nos dice la palabra del Señor que se le propusieron matarlo. Nos dice la palabra del Señor que lo llevaron a un lugar muy alto para despeñarlo, para aventarlo por ese barranco, para deshacerse de él. Saben que muchas veces cuando alguien viene y nos da un mensaje acerca de que nosotros tenemos que corregir algo, a veces es lo que tratamos de hacer. Claro que no literalmente los vamos a aventar al barranco, pero a veces nos distanciamos de esa persona, ya no queremos oír lo que nos tiene que decir. Ya no queremos escuchar el mensaje que Dios nos quiere dar a través de esa persona o de quien sea el mensajero. Y cuando nosotros estamos despreciando el mensajero, también estamos despreciando el mensaje de la misma manera que despreciaron a Jesucristo en Nazaret. No hubo disposición para obedecer. Se propusieron matar a Jesús. ¿Por qué? Porque su corazón estaba indispuesto y soberbio. La soberbia, mis hermanos, es algo que nos arruina de una forma muy grande. Cuando nosotros nos sentimos más sabios, cuando nosotros nos sentimos más inteligentes, cuando nosotros nos sentimos en mejor posición que otros, todo esto es la soberbia, y eso por lo general nunca nos lleva a un lugar bueno, al menos delante del Señor. Tal vez sí le lleve a una
lugar en cuanto a la sociedad común, porque de todos modos, a fin de cuentas, nuestra sociedad se rige no únicamente en lo físico, pero en cuanto a lo espiritual y al camino de Dios, no nos lleva a ningún lado bueno. Y Jesucristo lo que les estaba dando precisamente era este mensaje, que Él venía buscando a esos corazones dispuestos, a esos corazones humildes, a esos corazones que estaban deseosos, que estaban pobres y en necesidad de recibir el mensaje de Jesucristo, el mensaje de salvación, el mensaje de vida eterna. Eso es lo que el Señor sigue buscando hoy día. Y hoy, en medio de todo esto que estamos viviendo, ese sigue siendo el mismo mensaje que Jesucristo tiene para nosotros hoy día. Muchos de nosotros hemos estado atemorizados a través de todos los días acerca de esta enfermedad, acerca de que nuestros seres queridos se han enfermado. Algunos de nosotros hemos perdido seres queridos a causa de esto. Y lo que quisiéramos es ver que Dios ya quitara todo esto. Y sí, es bueno, mis hermanos. Es bueno, yo no digo que no, y sí lo esperamos y oramos por ello, pero a veces se nos olvida que más importante que todo lo material es lo espiritual. Y durante estos días, en lugar de que nuestra fe crezca, a veces disminuye. Y nuestros corazones, en lugar de poner más nuestra confianza en Dios, empezamos a poner confianza en otras cosas. ¿Por qué? Porque nos sucede lo mismo que a la gente de Nazaret. Esperamos únicamente el favor de Dios de una manera superficial. Esperamos que Dios haga las cosas a nuestro gusto, a nuestro antojo, a nuestro deseo. Pero cuando Dios obra, Él obra en formas tan diferentes y misteriosas que nosotros, en nuestra manera de pensar finita y humana, a veces no entendemos. ¿Ustedes creen que fue fácil para la viuda dar lo único que tenía al profeta Elías? Pero lo dio en fe, lo dio en confianza en Dios, y Dios le recompensó. También de la misma manera para Naamán no fue fácil, el que ni siquiera pudo ver al profeta, que para ellos, pues guiándose por lo que ven, si ni siquiera pudo ver al profeta, él dudaba de lo que las instrucciones que se le habían dado fueran a ser de bien para él. Pero a fin de cuentas, calmó su soberbia y puso un corazón humilde y obedeció. Hermano, hermana, ¿cómo está tu corazón en este momento? Puede ser que a causa de las cosas que estamos viviendo, vayamos a caer también en la desobediencia, en la incredulidad, en la soberbia, y no escuchemos ya de la misma manera que antes la voz de Dios. Tenemos que nuevamente afinar nuestro oído para escuchar al Señor cuando nos habla. Tenemos que recuperar nuevamente esos corazones humildes. Hoy espero que tú, hermano o hermana, tengas esa disposición que la viuda tuvo, de escuchar las instrucciones que Dios te envía a través de su mensajero, cualquiera que sea, y ponerlas en práctica a través de la fe. Espero de la misma manera, hermano, hermana, si tú te encuentras en una situación un poquito más difícil, como la de Naamán, que en él vino un poco de soberbia, que nosotros podamos doblegar esa soberbia con la ayuda del Señor, para que nuevamente nosotros haya esos corazones obedientes, dispuestos, humildes, y podamos escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Y no es fácil, mis hermanos, no es fácil, pero es algo que nosotros podemos hacer si nosotros tenemos esa disposición de enternecer nuestro corazón, de ponerlo dispuesto, porque a fin de cuentas nosotros somos los que decidimos qué actitud tomamos para que Dios siga obrando en nuestras vidas y nos bendiga. Y Dios tiene muchas bendiciones para ti, pero la forma que Dios te va a bendecir no es como tú piensas que lo va a hacer. Son formas muchas veces completamente diferentes a lo que tú imaginabas o a lo que tú pensabas. Pero de todo depende qué tanta disposición hay en ti, qué tanta humildad y qué tanta obediencia hay en ti. Oremos.
Padre Santo, gracias te damos en este momento porque tú nos das la oportunidad de que aprender a través de el Evangelio según San Lucas y a través de esto que fue de los primeros mensajes que Jesucristo predicó durante su ministerio. Y nos damos cuenta, Señor, de lo importante es que en nosotros haya esos corazones dispuestos, esos corazones humildes, esos corazones obedientes a tu palabra, y que estemos dispuestos, Señor, a no juzgar, Señor, tanto al mensajero como al mensaje, sino que estemos, Señor, con disposición y ternura en nuestros corazones para recibir, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Sabemos, Señor, que esto que está sucediendo hoy, pues posiblemente mejore y esperamos eso. Y si no fuera así, de la misma manera estamos dependiendo en ti, Padre, y en ti estamos confiando, porque tú obras en formas misteriosas. Pero sí, Señor, sabemos que de ti únicamente podemos recibir bendición, podemos recibir salvación y vida eterna. Por eso hoy nos ponemos en tus manos, Señor, para que en nuestro corazón haya esa obediencia, esa disposición y esa humildad, para cuando tú hablas a nosotros podamos escucharlo. Así, Señor, nos ponemos en tus manos y te agradecemos por este tiempo de meditación. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.